Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 16, verso 15 al verso 19. Mateo capítulo 16, verso 15 al verso 19. Amén. Mateo capítulo 16, verso 15 al verso 19. Leemos en el nombre de Jesús. Si lo encontró, diga amén. Leemos en el nombre de Jesús. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. ¿Están ahí, hermanos? Mateo capítulo, veo que hay algunos que todavía están buscando, no quiero ir a la carrera. Mateo capítulo 16, verso 15 al 19. Amén. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, mire lo que dijo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, y aquí habla el Señor Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Verso 19. Y a ti te daré, y esta es la frase que me llamó la atención en esta lectura, diga, las llaves. Y a ti te daré las llaves. Note que ahí no está hablando de una llave. ¿Cuántos tienen en su casa más de una llave? ¿O con una llave abren todas las puertas? No. Normalmente 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántas llaves necesitamos para abrir nuestra casa. Amén. Y aquí el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Lo mandó a tener todo en secreto. Amén. Pero es tremendo que Jesús le revela a Simón Pedro que él le iba a dar, diga, las llaves. Y quiero predicar en esta noche sobre ese tema, ese pensamiento. Quiero hablar sobre las llaves. Señor Jesús, gracias en esta noche por esta oportunidad, por este tiempo, por este momento. Señor, ayúdenos, oh Dios, a predicar su palabra con denuedo, con autoridad de su Espíritu Santo. Señor, háblenos. Amén. Bendíganos, Señor. Redargúyanos, oh Dios. Corríjanos. Llévenos a otro nivel de gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Tome su lugar. Las llaves, gloria a Dios. El Señor Jesucristo, mi hermano, habló de las llaves. Habló de las llaves relacionado al reino de los cielos. No estaba hablando de algo pequeño ni de un detalle simbólico sin importancia. Estaba hablando de una autoridad espiritual, de una revelación divina, de un acceso directo al reino de los cielos y del privilegio de abrir la puerta del evangelio a la humanidad en la cual nosotros somos parte. La Biblia nos dice, mi hermano, que Jesús le dijo a Pedro, según el texto que acabamos de leer, la frase está en el
versículo 19 de Mateo 16, Él le dijo, a ti te daré las llaves. No le dijo la llave, no le dijo una llave en singular. Eso es lo tremendo en esta hora, sino que Él le dijo las llaves en término plural. Eso significa que había una autoridad que Pedro recibiría de parte del Señor para abrir, bajo la dirección del Espíritu Santo, el acceso del reino a distintos grupos, distintas personas. Y cuando observamos el libro de los Hechos, entendemos que esa promesa se cumple de una manera poderosa, de una manera clara. Pero hay algo muy importante que quiero recordarle en esta noche. Pedro no recibió las llaves antes de recibir la revelación. Escuche eso. Repito, Simón Pedro no recibió las llaves sin antes recibir una revelación. Y esto es importante que usted lo entienda en esta noche. Primero vino la revelación de quién era Jesús. Y después vino la autoridad, las llaves. No podemos recibir las llaves si no hay revelación. No podemos recibir, amén, al Señor si no hay revelación. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo muy importante. Pedro no recibió las llaves antes de recibir la revelación. Primero vino la revelación. Porque nadie puede abrir correctamente la puerta del reino si primero no sabe quién es Jesucristo. Nadie puede entrar al cielo, hermanos, si usted no conoce quién es Jesucristo. Porque Jesucristo es la clave de la salvación. Pedro respondió de esta manera. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos es el que tú lo has revelado. Es decir, que las llaves están conectadas con la revelación. No con tradiciones humanas, no con razonamiento carnal, no con filosofías religiosas, sino con la revelación de quién es Jesús. Por eso, hermanos, hoy queremos predicar bajo este tema, las llaves. Según la revelación que recibió Simón Pedro en ese momento. Y lo primero que debemos entender es que Jesús no habló de llaves en el vacío, sino que todo comenzó con una pregunta. En Mateo 16:1, cuando hablamos más adelante en el 13, venimos a el tiempo en donde este hombre estaba hablando con cierto grupo de personas. A partir del verso 5 dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. A veces Dios nos habla y nosotros no entendemos lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y aquí los discípulos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Le estaba hablando de una levadura espiritual, pero los discípulos pensaban que no había conseguido el pan. Y entendiéndolo, Jesús entendió lo que estaba pasando en las mentes de estos hombres. Y él dice, ¿por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Acaso no saben que yo puedo multiplicar los panes?
Verso 10, ni de los 7 panes entre 4,000 que repartí. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que se guardasen, escuche esto, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que iba en contra de lo que Jesús quería comunicar. Es decir, mi hermano, que cuando a Simón Pedro se le pregunta acerca de quién era el Cristo, era porque Jesús los estaba probando. Jesús estaba colocando en medio de sus discípulos una pregunta en la cual surgiría una respuesta. Lamentablemente no todos los discípulos de Jesús pudieron responder, porque todavía en ese momento no todos tenían la revelación. Y el único que pudo responder a la revelación, fue Simón Pedro. Y es ahí donde entra este contexto de esta prédica. Entra en que este hombre no solamente era porque era un discípulo de Jesús. Hermanos, déjenme decirles, nosotros podemos estar en la iglesia y aún no tener la revelación de Jesucristo. Podemos ser de Cristo y decir somos cristianos evangélicos y aún no tener la revelación de Jesús. En este grupo solamente Simón Pedro recibió la revelación. Los demás todavía no la habían recibido. Pero eso no decayó a los demás discípulos, porque ellos siguieron detrás de Jesús. El punto aquí no es el que recibe antes o el que recibe después. El punto aquí es el que es constante hasta que Cristo te revela la verdad. Hermanos, en esta noche quiero hablarle acerca de las llaves. Y aquí vemos 2 niveles de conocimiento. Lo que dicen los hombres y lo que revela Dios. Los hombres opinaban. La Biblia nos hace saber de que habían dudas en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. ¿Quién era este Jesús que estaba hablando? ¿Quién era este hombre que estaba predicando? ¿Quién era este hombre que perdonaba pecados? ¿Quién era este hombre que hacía milagros? ¿Quién era este hombre que había convertido el agua en vino? ¿Quién era este hombre que había multiplicado comida, que había alimentado a más de 5,000 con un cesto de pan? Pudo alimentar más de 4,000 personas en una sola tarde. ¿Quién era este hombre que tenía autoridad para hablar contra los fariseos? ¿Quién era este hombre que decía: antes de Moisés yo soy? ¿Quién era ese hombre? ¿Cuántos dicen amén? Jesús no le dijo: bienaventurado eres porque estudiaste más que los demás. No le dijo: bienaventurado eres porque eres más inteligente. Qué bueno que para recibir la revelación de Jesucristo no necesitamos tener un nivel de inteligencia. Amén. Para recibir la revelación de Jesucristo necesitamos tener fe. Si tenemos fe, Jesucristo nos revela. Si creemos, Jesucristo nos habla. Si confiamos, Jesucristo nos llena. Imagínense que para recibir la revelación del Señor necesito ir a un instituto bíblico o a un seminario teológico. Eso sería imposible. No todos podemos ir a algo así. Amén. Pero qué tremendo que al primero que Dios le revela la verdad, dice la Biblia que fue a un hombre que era del vulgo. No era un hombre estudiado. No era un hombre que había ido a la escuela. Quizás Pedro se dice que ni siquiera sabía ni leer ni escribir. Qué tremendo que fue el primer hombre que Dios le revela. Y no solamente le revela, sino que dice: a ti te daré las llaves del reino.
Qué tremendo que el Señor, hermanos, levantó a un hombre humilde para darle una carga, un trabajo tan grande como ese. Y en la línea, hermanos, de esta revelación apunta a la identidad verdadera de Jesucristo. Pedro, de alguna manera, por la dirección del Espíritu Santo, entendió que Jesús no era solamente un maestro. Él entendió que Jesús no era solamente un profeta. Él entendió que Jesús no era solamente Jesucristo o un Cristo o el ungido o el enviado o el centro del plan divino. Desde la revelación apostólica más amplia podemos entender que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 nos dice eso, porque en Él, dice la palabra, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos creen eso? No es que en Jesucristo está el 50% de Dios y 50% de hombre. No, no. Es que Jesucristo es 100% hombre, pero también Jesucristo es 100% Dios, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Hay personas que dicen que Jesucristo es mitad, 50 y 50. No, hermano, eso es una herejía. Colosenses 2:9 lo dice claramente. Por eso las llaves no podían ser entregadas a cualquiera. Fueron dadas al hombre que había recibido la revelación correcta acerca de Cristo. Hermanos, escuche esto bien. Si no conocemos quién es Jesús, no entenderemos cómo entrar al cielo. Porque las llaves del reino están ligadas a la revelación de Jesucristo. Si no entendemos quién es Jesús, no podremos saber cómo entrar en el cielo, o cómo ir al cielo, o cómo ver el cielo, o cómo entrar en el reino de los cielos. Las llaves representan, hermano, autoridad. Diga autoridad. Para abrir el reino, no para reemplazar a Cristo. Hay un error que se comete con este pasaje, y lo comete una sola iglesia, que dice que Pedro es el vicario de Dios en esta tierra. Pero eso es falso, porque aquí la palabra no está enseñando de que Pedro sea el vicario. Pedro solamente fue el instrumento primero de la revelación, pero no es Jesucristo. Jesucristo es Dios y Él es la revelación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Está usando una figura de autoridad. Una llave sirve para abrir una puerta cerrada, hermano. Si la puerta está abierta, ¿para qué usted necesita la llave? Si ya está abierta. Cuando llegué a la iglesia hoy, iba listo con la llave, pero vi la puerta abierta, así que yo no la he usado. Ya hoy no la voy a usar, porque cuando me voy solamente voy a cerrar los candados. Así que la llave hoy no la usé. ¿Cuántos dicen amén? La revelación del Señor actúa de esa manera. Hasta que la llave no abra la puerta de la revelación, no vas a recibir la palabra. Cuando la puerta está abierta, ya las llaves no las necesitas porque están abiertas. Puedes entrar a la revelación, puedes entrar a la palabra. Por eso, en sentido espiritual, hermano, las llaves representan la autoridad delegada por Jesucristo para abrir el acceso al reino por medio de la predicación del evangelio. Amén. Es decir, la llave abre la puerta y está en el que la abre si después la va a cerrar. ¿Quién tiene la autoridad de cerrar una puerta? El que tiene la llave. Amén. ¿Alguien aquí no tiene llave de iglesia? Levante la mano los que no tienen llave de iglesia aquí. Si la hermana, bueno, los que me levantaron la mano, si usted me cierra la puerta, no importa, porque yo tengo la llave para abrirla. Eso se llama revelación.
Diga, revelación. La llave representa la revelación. La revelación es lo que abre, es lo que da el acceso, es lo que abre la puerta. Entonces la Biblia también habla de autoridad y de mayordomía. Isaías 22:22, en los tiempos antiguos de los profetas, ya el profeta estaba profetizando acerca de la llave. Esto es lo tremendo también. Yo pensé que la llave solamente estaba en Mateo 16, pero no, mire esto, escuche esto, hermano. Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, dice, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Por qué? Porque el que tiene la llave es el que cierra y el que abre. El que abre y el que cierra. Y en Apocalipsis también está la llave, hermano. Vemos que la autoridad suprema permanece en Jesucristo. Apocalipsis 3:7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Estos dos versículos tienen relación. Apocalipsis 3:7 e Isaías 22:22 tienen relación. Hablan de la llave de David. Así que Pedro recibió llaves, diga llaves. Pero Cristo Jesús sigue siendo el dueño de la puerta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso. La revelación, diga, la revelación es la llave o las llaves. La puerta es Jesús, pero Cristo sigue siendo la puerta. Repito, Pedro abrió puertas con la llave de la revelación, pero Jesucristo sigue siendo la puerta. Juan capítulo 10, verso 9 dice, yo soy la puerta, Jesús hablando. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Una vez Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Jesús le estaba diciendo a Felipe, yo soy la puerta. Amén. Es por medio de mí, es por medio de Jesucristo es que podamos entrar. Es por medio de Jesús es que vamos al cielo. Es Jesucristo, porque yo soy la puerta. Aleluya. Porque las llaves de Pedro no pueden entenderse como si Pedro sustituyera a Cristo. No, hermano. Quiero aclarar eso antes de entrar a la prédica. Todavía no estoy predicando. Solo le estoy dando un fundamento. Pedro abrió la puerta del mensaje, hermano. Pero el acceso real, ¿quién sigue siendo? Diga, Jesucristo. Por eso el mismo Pedro más adelante predicó en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Las llaves no exaltan a Pedro. Las llaves exaltan a Jesucristo. Las llaves no fundan un sistema humano. Las llaves abren el camino del evangelio para la salvación de su alma y de mi alma. Las llaves fueron entregadas a Simón Pedro, pero el poder estaba por medio del Espíritu Santo.
Porque Jesús prometió las llaves, pero también dijo algo antes que se comenzara el libro de los Hechos. Escuche eso. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos el mapa del cumplimiento. Primero empezamos en Jerusalén, después avanzamos en Judea, después avanzamos a Samaria y después llegamos hasta lo último de la tierra. Eso no fue una casualidad, mi hermano. Es porque era el plan de Dios que fuese así. Dios no hace las cosas de manera implanificada. Él planifica todo. Él sabe todo cómo va a ocurrir. Eso no fue algo casual. Ahí estaba el desarrollo del reino. Ahí estaba el orden de apertura. Ahí estaba la expansión del evangelio. Las llaves no serían usadas en fuerza humana. Serían usadas bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando llegó Pentecostés, Pedro no se levantó confiando con su capacidad natural. Se levantó lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Es muy importante que usted entienda este punto. Cuando Jesús le dice a Simón Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento todavía la promesa del Espíritu Santo no había llegado. Es decir, el Espíritu Santo todavía no había descendido, amén, en manifestación de Espíritu Santo. Jesús primero tuvo que ascender al cielo y decir: no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del poder de lo alto. Entonces, cuando ellos estaban en el aposento alto, es ahí donde ocurre ese gran suceso poderoso. La presencia de Dios bajó desde el cielo y cayó en todos los 120 que estaban reunidos, y en ese momento fue cuando ellos fueron, amén, habilitados, fueron disponibles, fueron como equipados de manera sobrenatural para compartir las buenas nuevas del evangelio. Entonces, por esa razón, hermano, es cuando este hombre llamado Simón Pedro, el que había recibido la revelación, el que había sido lleno del Espíritu Santo, entonces fue cuando empieza la iglesia. La iglesia, hermano, empezó cuando el derramamiento del Espíritu Santo llegó a la vida de las personas. Las personas que fueron llenas del poder de lo alto, estas personas tenían algo diferente. Estas personas tenían algo poderoso, habían sido equipadas, habían sido, amén, llenadas por el poder de Dios, y eso le estaba dando a ellos una autoridad superior. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, dice la Biblia que Pedro alzó la voz. Él se levantó en medio de 3,000 personas y empezó a hablar. Y qué glorioso, hermano, cuando Pedro habla la palabra del Señor. Qué glorioso es cuando usted predica con el poder de lo alto, que usted predica con la revelación del Espíritu Santo, que usted predica lleno de la unción de Dios. Ya el miedo se va, amén, ya la preocupación se va, ya el nerviosismo se va, ya no hay nada que lo detenga. Solamente lo único que tiene de frente es cumplir el llamado del Señor Jesucristo en nuestra vida. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermano, déjeme decirle, es necesario para todos en esta noche. Pero déjeme decirle también que el Espíritu Santo es viable para todos nosotros en esta noche. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, en esta misma noche el Espíritu Santo también nos puede confirmar. El Espíritu Santo también nos puede dar direcciones. El Espíritu Santo también nos puede ayudar en esta noche a poder avanzar en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén?
La primera llave fue usada en Pentecostés. Jesús había dicho: Jerusalén y Judea, y allí en Jerusalén Pedro se levantó para abrir la puerta del reino. En Hechos 4:12 ya vimos que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos se levantaron su voz. Y aquí Pedro está usando la primera llave, la prédica a los judíos, anuncio de Jesucristo. Pedro confronta a su propia raza, diga, los judíos. Los judíos eran como 3,000 judíos en ese momento. Había una gran tensión. Israel estaba gobernado por un país extranjero. Habían sido derrocados su gobierno. Ellos estaban esperando a un libertador como Moisés, que los libertara de este imperio que los estaba, absorbiendo todo el recurso económico. Roma le ponían unos impuestos terribles a los judíos y ellos estaban deseando tener a un líder, a una persona que les ayudara a poder sufragar esa necesidad. Y en ese momento, en esa circunstancia, donde se levanta un hombre llamado Simón Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, convertido al cristianismo, pero también convertido porque había sido lleno del poder de Dios. Y después de esa poderosa predicación, la Biblia dice que la multitud le preguntó a Simón Pedro en Hechos 2:37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta de estos hombres que habían escuchado el mensaje. Porque dice la Biblia que se habían compungido de corazón, habían sentido tristeza, habían sentido, su alma se había desgarrado. Le habían dicho: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron a Jesús. Realmente eso fue la verdad, hermano. La verdad en este hecho es que ellos mataron a un judío de sangre pura. Lo mataron, hermano, sin ningún tipo de consideración. Permitieron que un gobierno extranjero matara a Jesús, pero eso ya estaba en los planes de Dios. Él tenía que ir a la cruz, él tenía que derramar sangre. Pero cuando ellos se dan cuenta, ellos entendieron lo que habían hecho, y eso fue por causa de que hubo una revelación, y la revelación fue arrepentimiento. La revelación fue, convencimiento de pecado. Se dieron cuenta de que habían ofendido al autor de la vida. Se dieron cuenta de que habían matado al ungido. Se dieron cuenta de que habían hecho algo terrible, y eso por medio del Espíritu Santo. Entonces dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Simón Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo en esta noche, mi hermano. Esto parece suave, esto parece fácil, pero hermanos, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero cambio, si no hay una verdadera transformación, si no hay una verdadera, hermanos, decisión de cambiar, si no hay una verdadera, un giro de 360 grados en nuestra vida, no importa lo que usted diga, no importa lo que usted haga, inclusive, hermano, le vengo a decir en el nombre de Jesucristo, no importa los años que usted tenga dentro de la iglesia, o si usted es simpatizante, o si usted lo que sea, usted necesita escuchar este mensaje en esta noche, y necesita entender que para poder acercarnos a Dios, para poder que el Señor se revele, necesitamos arrepentimiento, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, mi hermano, necesitamos cambiar nuestra manera de ser. No podemos seguir igual, no podemos seguir, haciendo las cosas que siempre hacemos. No, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos, tenemos que ser diferentes, porque eso es arrepentimiento. Sin arrepentimiento te estás mojando. Sin arrepentimiento el frasco todavía sigue sucio. Por ende no hay Espíritu Santo.
Sin arrepentimiento, la llave de la revelación no ha llegado a tu vida. Sin arrepentimiento no hay nada, mi hermano. Necesitamos un cambio verdadero. Necesitamos transformación verdadera. Necesitamos cambio. Arrepentido, dice la palabra, y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, porque Él cambia nuestro corazón, nuestros pecados que son como el rojo carmesí, amén, por la blanca lana. Una vida santa para el Señor. Arrepentimiento es lo que Dios busca. Dios busca arrepentimiento. Más nada, hermano. Eso es lo único que Dios quiere. Es lo único. Una vida pecaminosa no va para ningún lado, hermano. Una práctica mundana no va para ningún lado. Porque a Dios no lo podemos engañar. Arrepentidos significa cambio de mente, cambio de mentalidad. No volver atrás. No hacer las mismas cosas que antes hacíamos. No vivir una vida mundana, porque se estaría engañando usted mismo. Se estaría engañando usted misma. Se estaría engañando. Amén. Yo le pude haber traído un mensaje fácil, bonito. Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos quiere. Pero no, hermano. La Biblia dice que el que ama dice la verdad. Y la verdad es que necesitamos arrepentirnos en esta noche. Necesitamos cambiar realmente. Necesitamos transformarnos como Dios realmente quiere que yo sea. Aquí Pedro no está dando una opinión personal. Y en esta noche yo tampoco estoy dándote una opinión personal. Si tú me preguntas a mí, yo te digo, tranquila, tranquilo, sigue como sea. Haz lo que quieras, hazlo como lo hagas. Sigue igual. Amén. Yo te diría eso si fuera por mí, pero yo no estoy aquí por mí. No estoy aquí por mi mente ni por mi palabra. Estoy aquí para predicarte lo que el Señor quiere decirte en esta noche. Y el Señor está buscando hombres y mujeres que quieran arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que busco. Arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo. Todo está bien, el arrepentimiento, pero sin arrepentimiento no tenemos lo demás. Necesitamos confirmar el arrepentimiento. La segunda llave, mi hermano, fue abierta para los samaritanos. Primero los judíos, porque era el pueblo de Dios. Y hasta ese momento los judíos pensaban que solamente la salvación era para ellos. Pero después se encontraron con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una raza de judíos mezclados con pueblos que no eran judíos, pueblos paganos. Hubo una mezcla. A ellos se les llamaron mestizos, que eventualmente es la mezcla misma que ocurrió aquí en Panamá. Nosotros somos un país de crisol de raza, mestizos. Aquí hay de todo tipo de, ¿verdad? Etnia, color, de todo tipo de personas aquí. No tenemos una estructura física definida. Todos, algunos parecemos rusos, otros parecemos chombo, otros parecemos, ¿verdad? Blanquito, gordo, de todo tipo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo, mi bisabuela dice que era china, por eso que tengo los ojos achinados. Mi otro bisabuelo era chombito, tengo raza negra también en mi sangre. Amén. Mi papá dice que es un ruso. Así que hay una mezcla. Diga, mestizo. Los samaritanos eran así también. Había una mezcla. Por eso que los judíos no se mezclaban con samaritanos. Había una separación de raza. Por eso cuando la mujer sirofenicia habla con Jesús y le dice, Señor, mi hija está enferma, dice que Jesús le respondió,
No, yo no vengo aquí a predicar a más nadie que a la casa de Israel, porque no le era permitido un judío hablarle a una mujer sirofenicia, una mujer samaritana. Eso era ofensa, eso era pecado. Amén. Dice, que se haga conforme tú lo has creído, dice la palabra. Una vez también Jesús se encontró con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y Jesús le reveló a ella, tú has tenido 3 maridos y el tercero no es tu marido. Le habló profecía. Amén. Y él le habló y la mujer samaritana le dice, un judío hablándole a una mujer samaritana, porque había una separación. Amén. Cuando murió el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, amén, hubo una persecución en Israel. En Jerusalén empezaron a perseguir a los creyentes, hasta que llegaron un hombre llamado Felipe hasta Samaria. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegaron a Samaria, en Samaria dice la Biblia que eso era un pueblo que estaba siendo engañado por un hombre que se decía llamar, que predicaba de parte de Dios. Este hombre era un mago. Entonces él estaba engañando, amén, a los samaritanos, a ese pueblo, y había una atadura. Amén, hermano. Satanás a veces opera con ataduras, opera con cadenas, opera con maldiciones, opera con hombres fuertes en regiones, en pueblos. Satanás opera de esa manera. Pero cuando un hombre de Dios que había recibido la revelación del Espíritu Santo, ya no era Pedro, ahora era un hombre llamado Felipe. Y Felipe, cuando estaba entrando a Samaria, se da cuenta de que ahí había un problema. Los samaritanos no estaban recibiendo a Jesús porque había una cadena, había una atadura que había en ese lugar. Había un problema serio espiritual, porque a un mago les estaba haciendo pasar por un grande de parte de Dios. Hasta que llegó Felipe, lo desenmascaró y empezó y entró el evangelio. Diga, la segunda llave. Ya la segunda llave no solamente fue para los judíos, dígale, ahora también fue para los samaritanos. Diga, samaritanos. Felipe había predicado en Samaria. Los samaritanos habían creído y habían sido bautizados, pero todavía faltaba una manifestación completa de esa apertura bajo la autoridad de las llaves. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dice la palabra. Aquí Pedro vuelve a reaparecer en el momento decisivo. Felipe había predicado, pero el apóstol Pedro llegó para imponer manos, para que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo. Entonces esto es algo poderoso. ¿Por qué? Porque la llave segunda la llave seguía operando, y esto es poderoso porque los samaritanos era un pueblo intermedio, era un pueblo que no era de sangre pura, históricamente rechazado por los judíos. Por eso esta segunda llave muestra que el reino también se abre para quienes estaban en división religiosa. Esto también se abre en mezcla, en distancia. Este evangelio no ocurre nada más si yo le hablo a una persona y dice, no, yo soy católico, no, yo soy mormón, no, yo soy lo que sea. Hermano, no importa lo que usted sea, pero si usted no va por esta verdad, si usted no va por esta palabra, no importa lo que sea, eso es religión. Yo no le estoy hablando de religión, le estoy hablando del camino, el acceso al reino de los cielos, mi hermano. Necesitamos entender que este es el camino, esto es la verdad.
Esto es la vida. Y nadie viene a Jesús, nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo. Y otra vez aparece el nombre de Jesús unido a la entrada del reino. Noten que con los judíos, Jesucristo. Con los samaritanos, Jesucristo. La entrada, las llaves no abrieron un acceso, abrieron la entrada por la verdad. Y en el centro de esa verdad estaba Jesucristo. Diga Jesucristo. La tercera llave, diga la tercera llave, abrió la puerta de los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles no eran samaritanos. Los gentiles tampoco eran judíos. ¿Sabe quiénes son los gentiles? Diga yo. Yo soy un gentil, usted es un gentil. ¿Quiénes son gentiles? ¿Qué significa un gentil? Un gentil es una persona que no es ni judía y que tampoco es samaritana. No es judía, no es samaritana. Si usted no tiene por su sangre judía, usted no es samaritano, por ende usted es gentil. Porque hasta ese momento no se conocía la salvación para los gentiles, solo para los judíos y los samaritanos. Diga, tercera llave. La tercera llave fue usada en la casa de Cornelio, abriendo el reino de los gentiles. Cuando buscamos en el libro de Hechos, capítulo 10, nos vamos a dar cuenta de algo tremendo. Y era que Cornelio era un hombre que no era judío y tampoco era samaritano. Amén. Cornelio era un hombre que era de nacionalidad romana, era de Roma. Era un soldado romano, un soldado respetado. Pero lo interesante de este personaje en la Biblia es que Cornelio era un hombre que era dadivoso. Era un hombre que oraba al Señor. Usted allá afuera, usted se va a encontrar con mucha gente que va a decir, yo soy alguien que ora. Yo me he encontrado con personas que no son creyentes, que no van a ninguna iglesia. Pero yo sé que oran más que muchos creyentes que están en iglesia. Son gente de oración. Claman a Dios, oran a Dios, le piden a Dios. Amén. Y dice la Biblia que Cornelio también era alguien dadivoso. Que Cornelio ayudaba mucho a la gente, a las personas, pero no como lo hacen los políticos, sino de manera sincera. Amén. Sin esperar nada a cambio, ayudaba a la gente. Era alguien dadivoso, era alguien que oraba a Dios y era alguien dadivoso. Usted quiere recibir revelación de parte de Dios, sea alguien dadivoso y sea alguien que ore para que usted vea cómo Dios le revela cosas a usted. Y eso fue lo que le pasó a Cornelio. Dice la Biblia que a Cornelio se le apareció un ángel de Dios. Dice, Cornelio, tus oraciones han subido al cielo y ahora te voy a hacer reunir con un hombre llamado Simón, que le dicen Pedro. Ve hasta la casa del curtidor en la azotea, ahí está este hombre. Mándalo a buscar para que venga a tu casa y le hable del mensaje que yo quiero que escuches. Ese fue Dios a través del ángel revelándole a Cornelio. Pero en el lugar donde estaba Simón Pedro, en la casa del curtidor, para que no esté perdido, el curtidor era un hombre que era dueño de una industria textil, que tenía una fábrica de hacer ropa. Amén. Eso eran los curtidores en ese tiempo, gente que hacía ropa y la exportaba, porque donde eso era ubicado era en Jope. Jope era un lugar donde era un puerto y ahí mandaban ropa para diferentes lugares, y ese era un negocio que este hombre tenía. Entonces parece que era un hombre de Dios, alguien que era creyente, alguien que era cristiano. Dios lo había bendecido, y cuando llegó Simón Pedro, entonces Simón Pedro le dice, necesito un espacio. Y el curtidor le dice, Señor, tengo un lugar en la azotea para que estés tranquilo. Fue a la azotea y ahí Dios le revela una
revelación a Simón Pedro. Y él ve, dice, un lienzo de 4 esquinas, y en ese lienzo mira a animales inmundos que estaban en ese lugar. Estos animales inmundos eran animales que los judíos normalmente no comen. Hermano, usted cuando está frente a un judío nunca le ofrezca cerdo porque no se lo va a comer. ¿A cuánto le gusta el cerdito? Pero a los judíos no. Ellos no comen eso. Esos animales para un judío es comida inmunda. Amén. Pero esos animales inmundos, el Señor le dice, Simón, mata y come. Y Simón Pedro le dice, Señor, yo no voy a comer cosa inmunda. Y después le dice el Señor, no llames inmundo a lo que ya yo he santificado. Y cuando él escucha esa palabra, al rato llegan las personas donde estaba Simón Pedro. Amén. Y estando las personas de parte de Cornelio a traer a Simón Pedro llega a la casa de Cornelio. Y cuando está en la casa de Cornelio, empieza a hablarle acerca de la tercera llave. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya no muestra esta tercera llave. Luego que Pedro llega a la casa de Cornelio, él declara, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí la tercera llave está girando. La puerta del reino se está abriendo a todas las naciones. La exclusividad judía ya no es así. La exclusividad para judíos y samaritanos ya no es así. Esa fue la primera vez que una familia que no es judía, una familia que no es samaritana, una familia gentil, fue la primera vez que el Señor manifiesta el evangelio. Y gracias a eso que ocurrió en la casa de Cornelio, hoy en día nosotros también hemos podido tener acceso a esa revelación también. Hemos podido tener acceso a esa palabra también. Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice la Biblia. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otra vez el mismo patrón, otra vez el nombre de Jesús, otra vez Pedro abriendo la entrada, otra vez el Espíritu Santo confirmando la apertura. Así que vemos las 3 llaves claramente. Los judíos, diga los judíos. Los samaritanos, diga los samaritanos. Los gentiles, diga los gentiles. Y después de eso, la puerta, vengo a decirle en esta noche, la puerta todavía no se ha cerrado. La puerta todavía está abierta. Amén, hermano. No vengo a hablarle aquí de condenación. No vengo a hablarle aquí de infierno. Vengo a hablarle aquí de que todavía la puerta está abierta. Todavía podemos arrepentirnos. Todavía podemos recibir el Espíritu Santo. Todavía podemos reconciliarnos con Dios. Todavía podemos traer nuestros pecados al altar, presentarlos al Señor, y Él todavía puede recibir esos pecados y absorberlos para darnos salvación. Todavía la puerta no se ha cerrado. La puerta todavía sigue abierta. Estamos en los tiempos de la gracia. Estamos en los tiempos de salvación. Estamos en los tiempos, amén, en los que todavía nosotros podemos cambiar nuestra vida. ¿Qué pasa si Cristo viene hoy? ¿Nos iríamos con Cristo si Cristo viene ahora mismo? ¿Qué pasa si Jesucristo viene a la medianoche?
¿Qué pasa si yo cuando voy en el carro, de repente me desaparezco? Usted escucha de un carro Versa gris. ¿Qué pasa? Yo quiero que usted piense en eso en esta noche. Esto no es un juego, hermano. Esto es algo real. Ya pasó, hermano. Tiempos atrás, ya pasó, ya pasó. Sodoma y Gomorra se le advirtió que vendría un juicio, que caería azufre del cielo. No lo creyeron y el azufre cayó del cielo. La generación del arca, entren al arca porque va a caer agua del cielo. No creyeron y el agua cayó, mi hermano. Y parece que está pasando lo mismo que en este tiempo. Nadie puede pasarse por su mente que puede pasar un evento donde millones y millones y millones de personas van a desaparecer de la faz de la tierra para siempre y nunca más volverán a saber de ellos. Habrá confusión, habrá tristeza, habrá un tiempo en los que muchos ni le importará si desaparecieron. El Espíritu Santo se irá de este mundo porque la iglesia ya no estará. Solamente quedará el recuerdo de los altares, el recuerdo de los cultos, el recuerdo de los estudios, el recuerdo de las campañas, el recuerdo de la palabra. Solamente quedará un recuerdo a la distancia, pero nunca más volverá a existir una iglesia en la faz de la tierra, porque el Señor dice que solamente hay un rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para siempre estar con el Señor. Aleluya. En un aplauso al Rey de la Gloria. Siempre. ¿Cómo está tu vida en esta noche? ¿Cómo está tu vida en esta noche? ¿Cómo está tu vida en esta noche, mi hermano? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? La Biblia dice claramente, arrepiéntete. Y confirma ese arrepentimiento con un bautismo verdadero. Un bautismo en el cual tú realmente cambies. Confírmalo con la llenura del Espíritu Santo. Tú lo confirmas con un ministerio. Amén, hermano. No somos solamente llamados para salvarnos, somos llamados para servir. No solamente somos, si nada más fuera salvarnos, seríamos muy egoístas. Amén. Seríamos muy egoístas si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios. Le soy bien honesto, mi hermano. ¿Sabe dónde yo quisiera estar ahorita mismo? Le voy a ser bien honesto. Me gustaría estar acostado en mi hamaca en mi casa. Amén. Pero ¿sabe qué? Hay un llamado de Dios que no me permite hacer eso. Me permite venir aquí, predicar su palabra al Señor. ¿Sabe por qué? Estoy agradecido por lo que Cristo hizo conmigo. Siga viniendo a la iglesia. Siga acercándose a Dios. Pero búsquele con sinceridad. Dios todavía tiene la puerta abierta. La puerta no está cerrada todavía. Amén, hermano. La puerta todavía está abierta. Todavía podemos venir. Todavía podemos venir a la puerta. Todavía podemos entrar.
No sé si usted ya entró. Y aún inclusive si ya entró, mi hermano. ¿Hace cuánto tiempo hace que tú no estás orando? ¿Hace cuánto tiempo hace que tú no estás ayunando? ¿Hace cuánto tiempo hace que tú ni lees la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo hace que tú ni le hablas a nadie? Ni a las moscas le hablas de Jesucristo. La misión es hablar del Señor. Nos llenamos la boca que somos evangélicos, cristianos. Pero en la realidad, en la práctica no somos nada. Aparentamos mucho, sí, pero en la realidad, delante de Dios, nos falta mucho también. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Quiero hacer un llamado. Alguien necesita arrepentimiento en esta noche. Aquí hay un altar. Alguien necesita la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Alguien no se ha bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, pues hable conmigo, yo lo puedo bautizar en este mismo momento si usted quiere. Pero usted necesita salvarse, mi hermano. Yo no me permito que nadie se vaya sin su salvación, hermano. Si yo no le digo lo que usted necesita saber, usted necesita arrepentimiento. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor en esta noche. Quiero que usted medite en la palabra predicada en esta hora. Quiero que usted medite en la palabra predicada en esta hora. Necesita arrepentimiento, hermano. Un arrepentimiento sincero. Un cambio sincero. Un cambio sincero. Un cambio sincero. Eso es, iglesia. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón. Eso es, habla con Dios en esta hora. Pues todo es. Mírale a Él en esta hora, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Tal como soy, Señor. Él está aquí, aleluya. Sin nada que entregar. Hable con Dios porque Él escucha la oración. Él escucha la oración del alma arrepentida. Él escucha la oración del hombre arrepentido, la mujer arrepentida, el niño arrepentido que necesita cambio. Un cambio verdadero necesitamos. Una transformación verdadera necesitamos. Tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi canción. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable al dolor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable al dolor. Y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Reciba el poder de Dios. Reciba el poder de Dios. Y tal como soy, Señor. Eso es, examine su corazón en esta hora. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Tal como eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Tal como soy, Señor, sin nada que ofregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, aleluya, aleluya, aleluya. Tal como soy. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y acéptame Aleluya. como ofrenda
ofrenda. Haga la obra, Señor, en esta noche. Como un sacrificio. Que su palabra no vuelva vacía, Señor. Que su palabra no vuelva vacía. Que su palabra no vuelva vacía, Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Que su palabra no vuelva vacía, Señor. Grato perfume. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Grato perfume. Yo quiero Gracias, Señor Jesús. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Eso es, eso es, eso es. Grato perfume, yo quiero Aleluya, ser, eso es, iglesia. Hable con Dios por un momento más. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que el corazón. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Y tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy, y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable al dolor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable al dolor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en dolor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Esa es la llave. Esa es la puerta que Dios no ha cerrado. Él no ha cerrado solamente la salvación. Tampoco Él no ha cerrado la sanidad. La sanidad también es posible. La sanidad también es, pero hay que creer por fe. Por fe. En el nombre de Jesús hay sanidad en esta noche. En el nombre de Jesús hay liberación en esta noche. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal a ti tú. Gracias, Cristo.